Listo, pues. Bien. ¿Me escuchas bien, Diana? Sí, profe. Listo. Yo tengo acá de primerazo una clarificación que quisiera que miráramos. Esto que estoy señalando acá, tú puedes ver mi flechita señalando, ¿cierto? Esta Sí, función. Esta de acá, que era la función menos uno, la función, la recta que hallamos ayer, con todo ese proceso de la pendiente y el punto. Cuando tú le aplicas este menos y cuando la separas, este menos cambia este más, porque sí, este afecta a menos, toda la función. sí, entonces aquí va con un menos, Ujú. ¿sí? Eso sería una corrección simplemente para que la miraras, o sea, es un error, pero pues simplemente como para que lo tengas en cuenta. La integral Sí, perfecta, esa es por sustitución trigonométrica, no hay ningún problema ahí, pues digamos que el teta, miremos cuál era la sustitución, 3 seno teta, entonces sí, metes eso en la calculadora, lo que te digo, el problema es este menos de acá, pero por lo demás está perfectamente calculada la integral. ¿Listo? sí, O sea, señor. prácticamente que el cambio es aquí en la resta final que hiciste, en vez de un más, sí, en la operación final que hiciste, en vez de este más, poner un menos y eso prácticamente te arregla toda la situación. Pero por lo demás está bastante bien. ¿Listo? Sí, profe. Listo, pues. Entonces vamos a lo de hoy, que hoy tengo algunos ejercicios también centrados en el concepto de área a partir de integración, pero digamos que un poquitico más elaborados y con algunos aspectos más. Primero que todo, a ver que no lo vaya a dañar. No, yo creo que con esto queda bien. Por el chat te voy a compartir un enlace. Ya te explico de qué es ese enlace. No sé si tú has manejado esto. No es que sea, digamos, una obligación saber manejarlo, sino que es como una herramienta que nos ayuda mucho con el manejo gráfico de estos problemas que estoy presentando. Es un problema bastante, es un programa o es un software en línea bastante sencillo, tal vez tú lo has manejado ya, que se llama GeoGebra y en el cual, dentro de muchas cosas, nosotros podemos hacer gráficas de funciones. Entonces, la idea es como más o menos simple. Tú pones aquí la función que tú quieres graficar y el programa hace la gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí puse la función menos x al cuadrado más 2 y me graficó esa función que corresponde a una parábola. Una parábola que apunta hacia abajo. Si estabas familiarizada de pronto, Diana, con este programa, ¿lo habías visto alguna vez o lo habías utilizado alguna vez? Sí, ya lo había trabajado. Maravilloso, mucho mejor. Entonces, es para que tú de repente tengas la posibilidad de reconstruir esto que vamos a mirar. Y la idea es a priori bastante sencilla. Yo tengo esta función, que es una parábola, la función menos x al cuadrado más 2. Y yo tengo otra función, que es esta recta. Realmente no pensaba arrancar desde acá, empezaba a arrancar desde acá. Es la función 2x más 1. Entonces tengo esta parábola, que es la parábola verde, escúchame, y tengo esta línea azul, que es la función 2x más 1. Y como siempre, cuando yo tengo dos curvas o dos gráficas, yo puedo hablar del área entre esas dos curvas.
que es la que tengo sombreada en azul. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí estamos claros con la idea? Sí, profe. Maravilloso. Digamos que es muy sencillo. Entonces, el primer ejercicio que uno quisiera hacer es encontrar esta área. Entonces, yo sé que para encontrar esta área yo necesito plantear una integral definida. La curva que va aquí arriba es esta de acá, menos x al cuadrado más 2. La gráfica que va a x más 1, digamos que ahí no hay ningún misterio. La parte, digamos que especial de este ejercicio es que en ningún momento no se especifican los límites del intervalo. No olvides que para calcular estas áreas hay que especificar un intervalo, que es lo que va en los límites de especifican por ningún lado. Yo te pregunto, ¿será que eso se puede encontrar de alguna forma? ¿Será que yo puedo determinar esos límites de alguna manera, Diana? Es que no sé si estoy bien, pero pues a mí casi eso no me lo explicaron, pero no sé si sea como proyectar los vértices, algo así, o encontrar como puntos de corte. Efectivamente, lo segundo que dices. O sea, hay que tener claro que estos punticos de acá, son puntos de corte entre las dos gráficas. Y una vez uno tiene esos puntos de corte, pues encuentra la coordenada en X de esos puntos de corte, porque el intervalo va sobre X, y eso debería darnos el intervalo. Si es claro eso, ¿cierto? Si es claro ese procedimiento. Sí, señor. Listo. Entonces, ese es el primer ejercicio. El primer ejercicio es calcular esta área, pero para calcular esta área toca encontrar esos puntos de corte, aproximarlos lo más posible, yo no sé si den números exactos, aproximarlos con 2 cifras decimales, como para tener la mayor precisión posible en el cálculo de la integral, así como hicimos ayer, y a partir de eso hacer el cálculo de esa integral. ¿Si estamos de acuerdo? ¿Si es claro ese detalle? ¿Si es claro ese ejercicio, Diana? Sí, profe. Listo. Entonces, ese es el primer ejercicio. El segundo es, vamos a cambiarle algo a esto. Y por eso tal vez sería como chévere que tú tuvieras la posibilidad de hacer esta construcción por tu cuenta. Entonces, yo, por ejemplo, si le quito este 1, me queda otra recta, como puedes ver, y me queda un área como con una forma muy parecida, pero naturalmente es un área distinta. De hecho, si tú te das cuenta, cuando tenía 0, me da esto, cuando le pongo 1, me da esto de acá, que es un área más pequeña. Entonces, lo que yo quiero que hagas es que hagas el mismo ejercicio, pero con estas variantes. Entonces, sin el 1, o sea, solo con esta función, con el 1, que ya es el que habíamos planteado al principio, y que también lo hagas con 2. Es decir, son 3 áreas donde casi todo permanece igual, lo que cambia es solo este numerito. Entonces ya es, digamos que la función g de x es 2x más, y entonces ahí tengo 3 variantes, 2x más 0, 2x más 1, 2x más 2. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me sigues Ujú. hasta ahí? Sí. Necesito esas 3 áreas.
Diana. Eso es lo que Está bien. quisiera, con eso quisiera que arrancáramos nuestro trabajo de hoy. Que las desarrolles, las trabajes y entramos a revisar el manejo que le diste a ese proceso. ¿Listo? Eh, sí, listo. Digamos que para los puntos de cortes, que no me acuerdo muy bien, pero se igualaban las dos funciones, ¿sí? Efectivamente. Se igualan las Sí, dos funciones, se resuelven y de ahí salen los puntos de ujú. corte. Dale, listo. Listo. Entonces vamos a mirar 15 minutos, a ver cuánto, a ver si en 15 minutos puedes revisar las tres. Si no, pues ahí vamos mirando y vamos dando más tiempo, porque a partir de eso viene una pregunta un poquitico más pesada, que es la que quiero que ataquemos entre los dos. Pero por el momento quiero que tú trabajes esos tres ejercicios, esas tres áreas que te muestro. Aquí 2x no más, 2x más uno y 2x más 2. ¿Listo? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, por favor, dado cualquier cosa, yo estoy aquí, me vas contando o cuando hayas terminado me cuentas y tratas de tenerlo escrito para compartirlo en pantalla o mandarme la foto para que lo discutamos.
Profe, tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Pues es que digamos, o sea, yo entiendo que en el ejercicio de ayer, digamos, en la función de la circunferencia, ahí despejamos Y, ¿cierto? Sí. Pero digamos, en todos los casos se tiene como que hacer eso No, lo que o pasa es que la circunferencia tiene algo muy especial. Y es que la circunferencia, voy a ver, me da como cosa quitarlo de acá, pero voy a ponerlo, voy a quitar todo esto y lo voy a poner acá. Cuando uno tiene una circunferencia, la ecuación de una circunferencia tiene esta forma. Y ya voy a entrar. Esto es un detalle más que de integral, como de gráficas de curvas. Esto es una circunferencia, naturalmente. Esta circunferencia no se puede expresar como una única función, por lo que porque, trabaja los dos ejes, ¿sí? dime, Por lo que trabaja pues en los dos ejes. sí, algo así. Para ser más preciso, para que algo sea una función, como esto, por ejemplo, es que a cada punto de X le corresponde solo un punto de Y. Entonces, cuando tú miras acá, por ejemplo, al uno le corresponde este puntico de acá, al -1 le corresponde este puntico de acá, en la parábola. Pero en la circunferencia, si tú miras, por ejemplo, el uno le corresponden dos puntos. Entonces, la circunferencia no es una función. Lo que sí se puede ver es que en la circunferencia es la unión de dos funciones, porque la parte de arriba, solo la parte de arriba es una función, ya te la voy a escribir, que es precisamente la que sacamos ayer, y igual a la raíz, entonces se entiende mucho mejor cuando es gráfico. Y igual, ay, ¿por qué no me deja? Raíz de 9 menos x al cuadrado. Entonces, mira, esto que acabo de escribir es solo la parte de arriba. Ujú. Y si yo le pongo un menos, me queda la parte de abajo. Y cada una de esas sí es una función. Entonces, ¿a Listo. dónde voy con respecto a tu pregunta? Hay gráficas que no son funciones, como esta de acá, porque la variable y no se puede despejar en términos de x. Entonces, o mejor dicho, no está escrita en términos de x. Entonces, por eso es que uno despeja esto para que le salga en términos de una función. Pero si tú miras, por Listo. ejemplo, esta de aquí arriba o estas ya están despejadas en términos de x. Entonces, por eso es que no hay necesidad de hacer ese ejercicio. Listo. Listo. Seguimos con ese y con este.
¿Qué pasó?
¿Por qué tú estás tan enredado en este? Listo, profe, ya llegué las 3 áreas. ¿Listo? Ya te las envío al correo. Listo, gracias. Listo, Diana, recibí tu correo, entonces voy a ir presentando y vamos discutiendo y luego entramos a una pausa y volveríamos para afrontar cierto problema particular con este trabajo que has estado desarrollando. ¿Listo? Pues voy a compartir lo que me enviaste uno por uno, que son varias imágenes. Va a mirar cuál es. ¿En qué orden? Tin, 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 tin. Un segundo. Voy a descargar esto.
¿Puedes ver y escucharme bien? Sí, profe. Listo. Mm, Este son los puntos de corte de quién, de cuál de todas las funciones, ¿Cuándo es cero? cuando es cero. Pues 2x. Listo. X al cuadrado menos 2x más 2. Bueno, asumo que aplicaste la fórmula cuadrática. ¿Para qué haces esta evaluación de la derecha? Para los límites de la integral. No, pero los límites de la integral son los puntos de corte, los x, estos de acá. Ups. Ahí entonces la embarré en todos. Sí, o sea, ahí o sea, cuando uno Sí, ya mira, sé qué hice. sí, o sea, cuando Sí, uno mira, esos límites es lo que corresponde en x, y cuando tú igualas, lo que haces es obtener precisamente esos valores de x. Entonces, no hay necesidad de evaluar la función para obtener límites. No sé si para otra cosa de pronto uno puede evaluar, pero para encontrar los límites de la integral no, no es necesario. O sea, de hecho no, de hecho, pues o sea, esos valores no son los límites de integración. ¿Sí estamos claros, Diana? ¿Sí me van a entender? Déjame reviso aquí profe. por encima. No, sí, en todos los hice así. Pero si era solo con el X que allá. Sí, Porque sí. se vale así. Sí, porque es que mira que, por ejemplo, aquí veo que en algunos casos el resultado de la integral te dio negativo. Y eso no puede ser así, porque como son áreas, entonces los resultados de esas integrales tienen que ser valores positivos. ¿Sí es claro eso, Diana? Que los Sí, señor. resultados tienen que ser positivos. Entonces, si a uno le da negativo es porque hay algo que no se está haciendo bien. Y muy seguramente fue porque los límites de integración que propusiste no, pues no están bien calculados, porque los calculaste evaluando la función cuando no había necesidad de eso. Por lo demás, pues, o sea, la idea es simple. La idea es, encuentra los puntos de corte en estos ejemplos, ¿no? En este ejercicio particular. Encuentra los puntos de corte, que en este caso serían, por ejemplo, menos 0,73 y 2,73. Esos son los límites. Y la función es, arriba va la parábola, que es menos x al cuadrado más 2 menos 2x más 1. Mucho cuidado con el uso de los signos y todo eso. ¿Sí? ¿Sí clarificamos eso, Diana? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, si tú quieres, échales una revisada para dejarlos como bien calculados. Vámonos a una pausa de unos 10 minuticos. Volvemos a las 8:05. Y pues ya como para no volver a revisar eso, o sea, total, yo creo que a ti ya te queda como claro el funcionamiento de eso. Entonces, más bien cuando volvamos, quiero que veas una pregunta que emerge dentro de esta situación que te estoy presentando. ¿Listo? Entonces, pues si tú quieres revísalo, haz las cuentas, dado caso, pues me envías por correo para que yo lo revise y te diga, sí, ahora sí está bien, ahora sí quedó bien calculado, pero ahorita cuando volvamos del descanso, perdón, entramos a discutir otra cosa. ¿Te parece? Sí, profe. Listo, pues. Entonces hagamos una pausa de 10 minuticos.
Bien. ¿Me oyes, Diana? Sí, profe. Perfecto. Entonces, quiero que analicemos esa situación que trabajábamos durante la primera parte de la sesión, pero ahora con un enfoque diferente y con un enfoque, digamos que más, un poco más elaborado para ver qué tanto podemos identificar de ese proceso. Lo que te muestro acá es una de las regiones que nosotros presentamos en la primera parte de la sesión. Si tú miras las funciones, voy a quitar un momento esto de acá para que veas los colores, pues la gráfica verde sigue siendo menos x al cuadrado más 2. La gráfica azul es 2x más 1, una de las rectas o una de las tantas rectas que escogimos. Y pues obviamente aquí tengo la región entre ellas dos. Entonces, a partir de del análisis y de las correcciones que hicimos durante la primera sesión, pues uno puede calcular esa área. Con los ejemplos que nosotros vimos en la primera parte, nosotros vimos que cuando yo cambio este numerito, pues naturalmente cambia el área. Entonces, si yo, por ejemplo, en vez de 1, pongo 1.3 o 1.45, 1.5, nosotros vimos el caso de 2, el área va cambiando. Lo mismo si yo, por ejemplo, cojo, mira cómo va cambiando en la función el numerito, el A, lo que yo llamo A en este contexto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el caso cuando vale 0. Entonces, cuando la función es 2x, luego puedo aumentarlo, y mira que lo puedo aumentar por muchos valores. Por ejemplo, aquí cuando vale 1, puedo llegar cuando vale 2. Y si hay algo que uno alcanza a discernir en este proceso, es que cuando yo aumento el valor de A, el área va disminuyendo. Entonces, cuando valía 0, el área era como más grande. Y aquí es cuando vale 0. Cuando solo está 2x. Y a medida que yo voy aumentando el A, el área va disminuyendo. Eso es algo que se hace evidente, la región se hace mucho más chiquita. Y entonces, naturalmente, hay un momento donde el área va a ser igual a 0. Es decir, va a haber un momento donde, por decirlo de alguna forma, y aquí me voy a acercar, o sea, la área cada vez se hace más chiquita, pero llega un momento donde desaparece esa región, donde el área vale 0, para decirlo de manera más concreta. Y la pregunta natural que se emerge de esta situación es: ¿cuál es el valor de A, o en qué valor exactamente el área vale 0? Si es claro el planteamiento de la pregunta, Diana. Sí, profe. Y entonces, esa es la pregunta que quisiera que nosotros resolviéramos. Entonces voy a pasar a lo escrito para plantearla de manera textual, y ya entramos a discutir qué se nos ocurre para ese proceso. Entonces voy a salirme de acá un poquito y lo voy a escribir. Entonces voy aquí a abrir un Word. Y entonces lo voy a plantear de manera escrita. Entonces, la idea sería, consideremos
las funciones, la función f de x, que es la grande, la de arriba, esa es, ¿por qué está tan lento? Dame un segundo. Igual a, esta sí está fija, x al cuadrado más 2, si no estoy mal. Tengo el dibujo para poder verlo. Menos x al cuadrado más 2. Y la otra es 2x más, y eso es lo que varía. Y la función 2x más a, donde a es un número real cualquiera. ¿Por qué quedó esto así como tan feo? Función 2x más a, donde a es un número real cualquiera. Puede ser entero, puede ser hasta negativo. Y entonces la pregunta es hallar el valor de a, el valor exacto, no aproximado, exacto, de a, de tal forma que el área de la región entre las dos curvas sea igual a cero. Es decir, de alguna forma, el momento exacto donde no hay área o no hay región entre ellos. Que aquí se ve como muy chiquito, voy a ponerlo más grande y voy a quitar esto de acá. Cerrar. Ay, porque todo esto se me... Sí. Acá y aquí vamos a poner. No, este computador ahí está lento. 100% y... Ya lo tengo. Y 14. Eso. Está mejor. Ese es el problema planteado de manera textual. Yo te pregunto a ti, ¿se te ocurre alguna manera de responder a esa pregunta? ¿Se te ocurre alguna estrategia, por decirlo de alguna forma, para dar respuesta a esa pregunta? Mira que aquí el enfoque es distinto. Aquí el enfoque ya no es como hallar un área específica, que eso digamos que más o menos lo tenemos como interiorizado, sino que la pregunta es cómo debe ser o un aspecto particular de la gráfica de tal forma que el área tenga un valor específico. No sé si, digamos que podríamos restar, digamos, o sea, lo que es la curva superior menos la inferior, menos después la inferior y ay, no, no sé, O no sé sea, cómo te cambio, la verdad. listo. Entonces vamos a tratar de mirar esto con cuidado. ¿Cómo es el área? Entonces, el área es, eso yo creo que es más o menos claro, una integral. ¿Cómo está tan lento hoy? Un segundo. Escúchame que hoy está como todo lento aquí en este computador. No sé qué es lo que está fallando. El área es esta función menos la integral de esta función menos esta de acá. El valor de A no lo conocemos. El valor de A
este valor de A, ay, ¿por qué queda así? A verlo bien. Eso. Este valor de A es el valor que corresponde a lo que cambiábamos en la gráfica de la función. Entonces, esa sería el área. Y yo quiero saber esa área cuando vale cero. Estos límites de acá dependen de este valor. Es decir, estos límites ya no los voy a llamar A y B, porque el A ya lo utilicé, vamos a llamarlo C y D. Entonces, C y D, voy a escribirlo por acá, C y D, eso es lo que hemos como deducido nosotros de lo que hemos hecho hasta ahora. Son los puntos de corte en las dos funciones, entre f de x y g de x. Hasta ahí me estoy haciendo entender, Diana. Sí, Listo. Entonces, eso es como lo que tenemos ahí. Y entonces, lo que yo necesito determinar es cuando esta área es igual a cero. Entonces, mira que la idea o la estrategia que uno podría revisar sobre este proceso es calcular esta integral, pero para calcular esta integral yo necesito determinar C y D, y, y naturalmente la integral va a dar en términos de la variable A, es decir, acá el resultado no va a dar un número, sino que va a dar una expresión que depende de A. Naturalmente hay que encontrar los puntos de corte también en términos de A. Y cuando yo tenga esta integral calculada, yo igualo esta expresión a cero y despejo el valor de A. ¿Sí es claro el planteamiento, Diana? sí, Entonces, eso es lo que yo quiero que hagas ahora. Entonces, mira que esto tiene varias fases. La primera es encontrar estos puntos de corte para ponerlos en los límites de integración. Pero pues naturalmente esos puntos de corte van a dar un término o un resultado en términos de la variable A. Y una vez tenga esos puntos de corte, calculo la correspondiente integral. Entonces, el primer paso, y en eso te quiero dar unos 5 minuticos, hallar los puntos de corte, esos puntos CD, en términos de esa letra A. ¿Y es claro lo que quiero ahí, Ana? sí, profe. Listo. Entonces, 5 minuticos para que planteemos ese primer paso.
Bueno, parece que Diana se desconectó, entonces vamos a cerrar la sesión por hoy y quedamos pendientes del ejercicio propuesto para el día de mañana.